Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta sesión de lecturas desde Freud. Hoy vamos a tener la participación de Marcela Ospina, que en el programa pues va a comenzar a comentar. Tenemos 4 referencias de Lacan en el seminario 5 sobre la hipnosis y la sugestión. Entonces, hoy Marcela va a trabajar 2 y dentro de 15 días las otras 2. Satria, ¿querés comentar un poco cómo continuaremos? Bueno, sí, la idea que tenemos pues hasta hoy es que después de estas referencias pues vamos a seguir como en la dinámica que veníamos de leer una parte de la reunión, el texto, pues el texto de Freud, que vamos en el tomo, pues en el tomo 1 de las obras completas, el texto pues que sigue sobre hipnosis. Y en la segunda parte pues, de la reunión, la idea es que sigamos comentando las citas de Lacan, que el otro, pues hace ya tiempo, yo no sé si de pronto todos estaban en ese momento, de pronto sí, unas que tenemos pues como un archivo con varias citas que tiene pues de los diferentes seminarios, de varios seminarios de Lacan, que tiene que ver en algo con la hipnosis o la sugestión. Entonces, hasta ahora hemos comentado, sino que uno de los comentarios se hizo muy prolongado, entonces de pronto hemos perdido un poco el hilo. Uno de las frases del seminario 2. Ahora, hoy vamos a pasar a unas frases del seminario 5, ¿cierto? Y bueno, nos quedan otras citas de muchos otros seminarios, pues inesperadamente, que Lacan menciona algo sobre hipnosis y sugestión. Entonces también ahorita y al final queríamos como invitarlos por si de pronto alguien se quiere como apersonar de alguna de esas citas para comentarla en alguna de las reuniones, pues como posteriores. No sabemos pues cuánto nos demoremos en ello. El texto que sigue de Freud es corto, y bueno, vamos a ir comentándolas. El comentario pues no tiene como un límite de extensión, o sea, no se tiene que demorar toda la sesión ni tiene que ser muy corto, como lo que cada uno pues como quiera y sienta que puede como desarrollar de la cita. Entonces al final de pronto si nos da tiempito lo ponemos para que veamos como algo, pues para que lo visualicen por si alguien se anima. Nos pueden decir al final o escribirnos también en el chat o por correo. Exactamente. Comentar una de las referencias al final, las presentamos a ver quién se anima. Bueno, esta por ejemplo fue Marcela quien se propuso, ella quería comentar una cita del seminario 5, pero bueno, fueron 4. Así que bueno, sin más preámbulo, Marcela, adelante. Sí, Y yo dije muchas que gracias, van muchas por gracias. 4, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Voy a compartirles pantalla, un minutico. Y la idea es pues como, bueno, como siempre han trabajado, ¿no? Pues como conversando, preguntando si voy pues rápido o si no están de acuerdo con algo, pues la idea es más que todo la conversación. Un minutico, hago aquí otra cosita. Listo. ¿Ahí está bien? Sí, Bueno, entonces, pues eso. Ya habíamos dicho que en el seminario 5 pues hay 4 citas de la hipnosis que además nos ayudan a pensar en cómo pasar del esquema L al grafo, o también como el grafo pues es otra figura topológica que nos da, me parece a mí, una visual más amplia del sujeto, porque nos permite incluir estos 4 puntos del esquema L y otros más. Entonces, pues yo pensaría que lo primero es eso, como recordar cuáles son estos puntos o coordenadas del esquema L y verlas también en el grafo. Entonces tenemos S, que bueno, Ana Victoria lo ha explicado varias veces, lo voy simplemente a decir por encimita. pero S aquí, no, vale la pena que lo repasemos porque a veces se nos sí, olvida y fuera de eso de pronto hay personas que no lo han escuchado, es la primera vez, entonces tranquila, decirlo
con tranquilidad, que Sí. es muy importante. Estos son fundamentos del psicoanálisis. Van a ver que a partir de aquí, como dice Marcela, va a venir el grafo y luego el nudo, así que adelante. Bueno, Sí. entonces en ese, acá, tenemos el sujeto que habla y no sabe lo que dice, que es como lo explica Lacan, pues ahí en el seminario. Aquí al frente tenemos el otro simbólico, o sea, el tesoro de los significantes. Este esquema aquí a veces sale la prima arriba y el abajo, me parece que es como indiferente. Tendríamos acá el yo, ¿cierto? Pues si volteamos, pues ahí la prima arriba sería entonces el otro semejante, y en la mitad tendríamos el objeto, ¿cierto? El objeto lo podemos ubicar en el medio como de estos dos ejes, sea que se trate el objeto del deseo si está en el eje simbólico, en el rojito, ¿sí? O sea que se trate del objeto de la rivalidad en el eje imaginario. Hoy puse el caviar, una latica de caviar en la mitad como objeto, porque vamos a ver que las citas nos van a llevar a ese caviar. Entonces lo pongo ahí pues como objeto de deseo mientras tanto. Bueno, ahora, si miramos estas, entonces acá tenemos, ¿cierto? El eje simbólico que está en rojo, que son como los colores que siempre utilizamos pues para distinguir estos registros, y acá el eje en verde, el eje imaginario. Si lo miramos en el grafo, por ejemplo, ahí como para ir abriendo camino de a poquitos, vemos que acá también, ¿cierto? Está la S del sujeto que habla y no sabe lo que dice. Aquí del otro lado, fíjense que la S no está acá, sino que está acá al principio, acá el sujeto, ¿cierto? Acá está el otro simbólico, el tesoro de los significantes. Acá encontramos este yo, ¿cierto? Y del otro lado, en el grafo, por ejemplo, lo encontramos la imagen del otro, el IDA. Acá lo tenemos, lo podríamos poner pues también como el otro, bueno. El objeto. El objeto es complicado acá, yo no supe dónde ponerlo, yo dije, bueno, yo lo voy a poner ahí en la mitad, mientras tanto, para que le busquemos pues como lugar, porque si, perdón, si acá aparecía, ¿cierto? Como en este cruce entre imaginario y simbólico, yo pensaba, bueno, ¿y acá dónde? Entonces lo tengo ahí como sin ubicar todavía, pensando que puede ser acá, o acá arribita. Pero bueno, eso ¿Dónde, está dónde, ahí. dónde es acá y acá? Monse, Aquí. no se te ve el No cursor. se te ve el Ay, no cursor, se entonces no ve. sabemos, acá y Ay, acá. no puede ser. Ya le voy a poner este láser aquí. Ujú. Ahí sí. Pensaría que es aquí. Yo lo tengo ahí como flotando mientras tanto. Ya. Bueno, Que es, entonces, perdóname, que es, subrayo es simplemente que el objeto también es real en la medida en que puede ser objeto de goce, ¿cierto? De rivalidad, de deseo y de goce. exacto. Entonces, por eso es azul, porque por dónde entra lo real, por el goce respecto al objeto. Ujú. Bueno, Eso. Listo. Entonces, bueno, entonces fíjense que son los mismos puntos, ¿cierto? El sujeto, el otro, el yo, y el semejante. Y acá igualito. Ahora, veamos que las líneas o los ejes también son muy semejantes. Por ejemplo, si volteamos el grafo, ¿cierto? Se parece mucho al esquema L y lo que cruza las líneas viene a ser esta otra línea que yo pinté aquí en morado, ¿sí? Que esta es la línea del discurso. Decir eso nos lleva a adelantarnos un poquitico en el grafo y decir que estas son dos líneas que funcionan de forma simultánea, ¿cierto? Esta es la cadena del discurso, ¿cierto? Y en rojo, esta que es la cadena significante. La cadena del discurso, o sea, es del discurso lo que efectivamente escuchamos, pero de manera simultánea es atravesada por esta cadena significante. Entonces, fíjense que acá tenemos el eje imaginario, acá tenemos el eje simbólico y aquí dame un segundito. también. Marcela, María Isabel tiene una pregunta. Sí, María Isabel, adelante. Eso, pueden interrumpir en cualquier momento para que Sí, vamos sí. aclarando. Ujú. Micrófono. Aló. María Isabel, si ibas a decir algo.
Bueno, en todo caso, quedamos atentos. Bueno, o a Sí, escribir también la pregunta sí, también. ajá, también pueden ser en el chat, como les quede fácil. Ok, sí, seguí. Listo. Ay, Entonces, venga, yo pregunto, ya que María Isabel sí, no le funcionó. Ujú. No, es una bobadita que dijiste que en el grafo estaba en vez de A' y de A, o, sí. y que pues quisiera saber qué es idea, pues si pudieras decir algo más, pues sí, porque lo hiciste equivaler a La A', pero imagen de lo, pues la imagen del otro semejante, pues. ajá. O sea, aquí, bueno, aquí mismo está. Es que a veces en este esquema L también aparece aquí el yo y acá arriba la prima, Ah, ¿cierto? Pero en el grafo no aparece A prima, sino que va a aparecer un I de A y paréntesis A, que es como la imagen del otro. y eso es equivalente como a prima, o qué es la Yo imagen del pensaría otro. que sí, a la Sí, prima. sí, sin Sí. duda. Ujú, ujú. Eso, es que no sabía bien, pues yo lo he visto, lo he escuchado, pero no sabía como que es y prima de A, entonces bueno, está bien. Eso, Marcela, recordarle La los imagen, colores, o sea, recordarle los colores de los tres registros, exacto, sí, o sea, la imagen del otro, o sea, ahí está en el eje imaginario, o sea, exactamente. yo como el otro, Ujú. ¿cierto? Socia y Mercurio, ¿cierto? Socio y Mercurio, por ejemplo. Socia y Mercurio, pensémoslo ahí, que es el yo, es todo el eje imaginario. Esto es el mismo registro, no es como se piensa a veces, aquí te interrumpo un tris, Marcela, Sí, sí, que claro. entonces cuando Lacan trabajó el grafo fue porque olvidó el esquema L. No, es todo lo contrario, cogió los elementos del esquema L y los amplió en el grafo como nos los está explicando Marcela. Por eso intentamos hacer esta equivalencia. Sí, seguí Marcela. Muchas gracias. Listo. Entonces, si lo vemos igualmente, o sea, si nos devolvemos aquí al esquema L, es más o menos igual. Cuando el sujeto habla y toma posición frente al otro semejante, en términos de identificación, o sea, ser como el otro, o de desconocimiento, como explicaban ustedes, es que yo no soy así, ¿cierto? Sabemos pues, que lo que dice está ubicado en este eje, aquí verde, en el eje imaginario. En cambio, en el eje simbólico encontramos al sujeto que habla y se dirige aquí al otro, ¿cierto? Al que le supone un saber o al otro que es el mismo, el sujeto verdadero. Entonces, cuando el sujeto se pregunta o está en el orden del creer o no creer algo, del saber o no saber, entonces sabemos que está acá, ¿cierto? De acuerdo como a lo que dice. Entonces, fíjense que realmente el esquema L y el grafo son muy parecidos. Hay que ubicar otras cositas, pero El uno es vamos a la base. intentar. Vamos a intentar. Bueno, entonces eso es como un repaso, ¿cierto? Como de los puntos en el esquema y en el grafo, para ir pues a las citas. De estas 4 citas, hay 3 citas que son directamente de Lacan, pues hablando en el seminario, pero esta que está en amarillito, esta del 30 de abril, es de Lacan leyendo a Freud. Hoy solamente nos vamos con las 2 primeras como para podernos extender y también pues como para ir despacio. Y estas 2 citas, la del 9 de abril y la del 30 de abril, tienen el mismo contexto, que es, digamos, el contexto, pues, según la enunciación de Lacan, que se los voy a explicar un poquitico para que, pues, nos ubiquemos. Entonces, esto está en el seminario 5, en el capítulo que se llama La dialéctica del deseo y de la demanda. Les leo la cita. Que el deseo del sujeto se localiza y se encuentra primero en la existencia del deseo del otro, en cuanto deseo distinto de la demanda, esto es lo que hoy quiero ilustrarles con un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Es exigible que sea el primero. En efecto, si lo que planteo es verdaderamente introductorio a todo lo que se refiere a la estructuración del inconsciente,
del sujeto por su relación con el significante, hemos de encontrar nuestro ejemplo enseguida. Así es como termina, creo que el primer capítulo, y es cuando ya empieza el segundo, donde van a estar las dos citas, ¿cierto? Entonces, Lacan, cuando habla de este ejemplo, es porque va a tomar el análisis de Freud sobre el sueño de la bella carnicera para decir cuál es la estructura del deseo y la relación del deseo y la demanda. Yo no sé si de pronto lo han escuchado, el sueño pues de la bella carnicera fue el tercer sueño que Freud analizó, después que analizó el de Irma y un sueño que ese sí no lo conozco, pero dice que es el del tío Joseph, que según Lacan es pues como un sueño de Freud. Entonces este es el sueño, el tercer sueño que Freud analiza. Y ese es el ejemplo que Lacan va a tomar para poder explicar esto del deseo y la demanda. Dame un segundo, María Isabel dice que no logra escuchar. Ay, ¿qué Sí, será? Yo creo que no ingresó el audio. Ah, pero para explicar, bueno, le voy a escribir. Escribile, porfa, porque es cierto que los demás escuchan bien. Sí, cuando uno ingresa y no le da como activar, ahí se activar una cosita ahí que dice como Wi-Fi o datos, uno se queda sin oír nada. Pero bueno, voy a intentar explicarle. Sí, escrito. Puede entrar y volver a salir y que cuando entre, de pronto sea Eso, eso. No sé si sea eso. Pues. yo creo. Listo, gracias. Dale, siga. Este es entonces el contexto y vamos a la primera cita. A mí me gustaría, Marcela, qué pena, como aplicar nuestro método de lectura. Volví a releer ese contexto, porfa, que fue un poco rápido. A ver, si lo volvemos a mirar. Bueno, esta es la forma, esto es cuando él termina el primer capítulo de este capítulo, la dialéctica del deseo y la demanda, y dice que el deseo del sujeto se localiza y se encuentra primero en la existencia del deseo del otro, en cuanto deseo distinto de la demanda. Esto es lo que hoy quiero ilustrarles con un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Es exigible que sea el primero. En efecto, si lo que planteo es verdaderamente introductorio a todo lo que se refiere a la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante, hemos de encontrar nuestro ejemplo enseguida. Eso, yo subrayaría ahí ese punto, ¿cierto? Que el deseo del sujeto se localiza y se encuentra primero en la existencia del deseo del gran otro. En cuanto a deseo distinto de la demanda, ¿cierto? Lo que estás planteando en el título, la dialéctica del deseo y la demanda. Esto es lo que quiero ilustrar con un ejemplo. Va a ser el primero, ya nos va a decir Marcela cuál es. Y detengámonos en este pedacito. En efecto, si lo que planteo es verdaderamente introductorio a todo lo que se refiere a la estructuración del inconsciente del sujeto, es que esto es grave. Esto es grave, esto es como cuando te van a enseñar fraccionarios. Primero nos aseguramos de que vos entendés la suma y la resta. Entonces es un poco lo que nos está diciendo. En el seminario 2 nos marcó como esos puntos del sujeto y del inconsciente que estaba en el lugar del gran otro. Iba a decir, en efecto, si lo que planteo es verdaderamente introductorio, es solamente una introducción a todo lo que se refiere a qué, a la estructuración del inconsciente del sujeto. Mire cuántas veces ha dicho que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Imagínense, va a entender eso. Y aquí nos está diciendo que nos va a dar esa introducción. ¿Esa introducción a qué? A todo lo que se refiere la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante. Oiga, por su relación con el significante. Y si es así, si se trata de la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante, entonces encuentra el ejemplo ahí mismo. Entonces miremos que eso es como la orientación que nos da. Por eso señalamos, tratamos de seguir la enunciación de Lacan, no solo los contenidos, sino la enunciación para poder saber qué sentido le va a dar él a la cita que extraemos. Entonces,
con este ejemplo que nos va a dar, se trata, él intenta introducirnos a lo que se refiere la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante. No lo entendemos ahora, no importa, pero ya sabemos que hacia allá eso es lo que él quiere, ese es su propósito. Entonces, para eso es que nos va a dar este ejemplo del que nos va a hablar Marcela, para intentar que nosotros entendamos cómo se estructura el inconsciente del sujeto por su relación con el significante. Dicho de otra manera, la relación con el significante nos permite determinar la estructura del inconsciente de un sujeto, la relación del sujeto con ese significante. Así que veamos cuál es ese ejemplo a través del cual él nos va a mostrar esa relación del sujeto con el significante. Sí, seguí, Marcela. Bueno, entonces, esta es la cita, la primerita. Dice, Freud se pregunta en Psicología de las Masas y Análisis del Yo sobre la forma en que surge la hipnosis, pues su relación con el sueño está lejos de ser transparente y el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas cuando otras se oponen, se aparta radicalmente de ella, permanece, yo creo que leí mal, permanece enigmático. Espérese, yo creo que leí mal. Pues su relación con el sueño está lejos de ser transparente y el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas, cuando otras se oponen, se aparta radicalmente de ella. El motivo permanece enigmático, pues, ¿cierto? Pero todo parece indicar que lo que se realiza en la hipnosis resulta posible en el sujeto debido a la pureza de determinadas situaciones, más bien diría actitudes libidinales. ¿De qué se trata? Sino de los lugares, los puestos que estamos esclareciendo. O sea, esos lugares que aparecían pues en el esquema. El elemento desconocido del que habla Freud gira en torno a la articulación de la demanda y el deseo. Esa es la cita. Entonces, bueno, voy a ir viendo cómo la fui entendiendo y lo que vayan entendiendo ustedes me van contando. Entonces, ¿qué dice la cita? La cita es un paréntesis que hace Lacan luego de una explicación sobre la histeria, en la cual dice que el sujeto histérico en relación a otras estructuras está más abierto o abierta a la sugestión de la palabra. Entonces, la forma en que surge la hipnosis, o sea, lo que la hace adecuada para determinadas personas, resulta posible pensarlo teniendo en cuenta la articulación de la demanda y el deseo. Ese demanda y deseo, ¿cierto? Hay que acordar, pues yo no sé, a mí lo que se me ocurrió ahí es que hay que acordarnos de que es la estructura histérica la que nos enseña como de forma más clara que el deseo es el deseo del otro, pero sin perder de vista que como esa es la estructura misma del deseo, pues es válida para las otras estructuras. Eso no es propio de la histeria, es de todas las estructuras. Bueno, ahora, entonces, lo que a mí me gustaría sería ubicar en el esquema L demanda y deseo. Entonces, ¿dónde irían demanda y deseo? Ana Victoria, si quiere me va parando y nos devolvemos a la cita, me van diciendo. Entonces Sí, acá. vamos, porque por ejemplo nos quedamos cuando leímos la primera de Volverte hasta, nos quedamos en la anterior y la En esta. anterior y la anterior, en Sí. eso, aquí, para poder ver cómo Lacan nos va a introducir a la estructuración del inconsciente del sujeto en su relación con el significante, encontró el ejemplo, el primer ejemplo. ¿Y cuál fue? Seguí. El ejemplo que El encontró, ejemplo es el de la bella carnicera. exactamente, ahí El sí ejemplo es el de seguimos. la bella Entonces, carnicera, que es exacto. Y es en ese contexto del análisis, de la lectura y el análisis que él hace de la bella carnicera, que viene la cita. Volvámosla a leer. Me parece que vale la pena volverla a leer despacio. Listo. Sí, o sea, él dice, esto es lo que él quiere explicar, la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante. Para eso necesito un ejemplo.
El ejemplo es el de la bella carnicera, y en ese contexto es que aparece esta cita sobre la hipnosis. Entonces, bueno, la vuelvo a leer. Freud se pregunta en Psicología de las Masas y Análisis del Yo sobre la forma en que surge la hipnosis, pues su relación con el sueño está lejos de ser transparente y el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas cuando otras se oponen se aparta radicalmente de ella, permanece enigmático. Eso, entonces ahí, ¿cómo entendés vos? Decirlo con tus palabras. Es que como esto es un paréntesis, esto es como Sí, un paréntesis que él hace en donde habla aquí de la hipnosis, es que hay unas personas en las que la hipnosis funciona mejor y otras no tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas personas? ¿Qué elemento hay que introducir para poder entender por qué a unas personas les funciona mejor que a otras? Y lo que hay que introducir es el deseo. Pero entonces ahí está, Freud se pregunta, ¿cierto? La pregunta de Freud es eso, porque hay personas que funcionan en la hipnosis y otras que no. Y dice que esa pregunta, ¿qué es lo que permanece enigmático? Vamos a releer, ¿qué es lo que permanece enigmático? Su relación con el sueño está lejos de ser transparente. Esto es lo que permanece enigmático. Me dicen si sí o si no, estamos controlando lectura. Y el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas cuando otras se oponen, se aparta radicalmente de ella, ¿sí? ¿De quién? De la hipnosis. ¿Y qué es lo que permanece enigmático? A ver, los invito a que contestemos esas dos cosas, porque si no, no entendemos nada. Freud se pregunta, ¿sí? En este texto, ok, ¿qué se pregunta? Sobre la forma en que surge la hipnosis. Se pregunta, ¿cómo surge la hipnosis? Porque si me dice forma, la pregunta es, ¿cómo? Sobre la forma en que surge la hipnosis, ¿cómo surge la hipnosis? ¿Por qué? Porque la relación con el sueño, del sueño y la hipnosis, está lejos de ser transparentes, aunque Es enigmática. Es enigmática. Bueno, por esto, y el carácter electivo que la hace adecuada, ¿a quién? A la hipnosis. La hace adecuada para determinadas personas. Cuando otras se oponen, se aparta, aquí yo creo que está en sobra, se aparta radicalmente de ella, ¿cierto? O las dos cosas, se apartan radicalmente de ella, de la hipnosis, y permanece enigmático. Marlene, auxilio. ¿Dónde está la coherencia? No, es que me complica es porque yo pienso Sí. en muchos asuntos simultáneos. Ahora estaba pensando en por qué es simbólico lo que está en rojo, el por qué realmente azul. Marlene, Entonces no. forma una serie, y como está lo rojo, lo negro y lo azul, se me pierde. No, perdona, aquí no van los colores. Ah, No, aquí no van los colores. Yo estaba subrayando lo que iba escribiendo en la lectura, qué pena, sí. entonces como tenemos ese acuerdo, ¿cómo se llama? Claro, sí, Es total. que como en esa búsqueda de entender, bueno, ¿por qué eso es simbólico? Porque, ya. Bueno. Entonces, sí, pero entonces eso, en la coherencia, Freud se pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera surge la hipnosis? Porque no tiene relación, su relación con el sueño no es transparente. Es decir, a ver, situémonos, hagamos hablar el fragmento, es decir, el sueño, sabemos que el sueño es una manifestación del inconsciente, eso está súper claro, ¿sí o no? Pero la hipnosis no es una manifestación del inconsciente. La hipnosis es un estado en el que el sujeto, ¿sí?, queda capturado, toda su atención está capturada por las palabras del hipnotizador, ¿cierto? Por el influjo del hipnotizador. Como decíamos, él está dormido para el mundo, pero despierto para el hipnotizador, ¿sí? Entonces, ahí dice Freud que la relación entre la hipnosis y el sueño no es transparente. Y ese carácter electivo que hace que unas personas sean susceptibles y otras no, se aparta radicalmente de ella, de la hipnosis, y permanece enigmático.
No, Ana, yo creo que es así, Dígame, que eso, Satría, decir. dice, bueno, que no está muy clara la relación, no parece transparente la relación entre la hipnosis y el sueño. Y el carácter electivo que la hace la hipnosis adecuada para determinadas personas. Cuando otras se oponen, se apartan radicalmente de ella, estas personas se oponen, se apartan radicalmente de ella, permanece enigmático. O sea, lo que permanece enigmático es esto segundo, después del I, el carácter electivo que hace que para unas personas se hace adecuada y que otras en cambio se aparten radicalmente. Creo que es solamente Sí, eso. Yo me adhiero a esa interpretación, sí. Sí, absolutamente de acuerdo, Sí. porque es que este singular, miren, el psicoanálisis no es más que, estas son las dificultades que nos supone incluso el trabajo analítico en general, la investigación psicoanalítica en general y la lectura. Entonces, ¿qué es? Que esto es el singular, permanece. ¿Quién permanece enigmático? Porque aquí Ese se carácter aparta electivo. Porque el carácter podríamos electivo. quitar los incisos, o Sí. sea, está entre comas, y leer. Freud se pregunta sobre la forma en que surge la hipnosis y el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas cuando otras se oponen, permanece enigmático. Ah, qué belleza. Entonces tenemos dos cositas distintas. Es eso. La pregunta de Freud sobre la forma en que surge la hipnosis, porque no es, pues su relación con el sueño no es transparente. Como es una aclaración. Esa es una, sí, es una cosa, ¿cierto? Y Ajá. el carácter electivo de la hipnosis permanece enigmático para él. Sí, son dos cosas, ¿cierto? Satría Sí. y los demás. O sea, Sí. Freud se pregunta sobre la forma en que surge la hipnosis porque no es de la misma naturaleza que el sueño es siempre una manifestación del inconsciente. Pero sí, es que él habla, él formula la frase en dos cosas, pero son dos frases distintas. Uno podría poner aquí, Freud se pregunta por la forma en que surge la hipnosis porque su relación con el sueño no es transparente. Ajá. Ok. Y otra, punto, el carácter electivo que la hace adecuada para determinadas personas permanece enigmático. Sí, que está en singular, ese permanece y coloca ese último. No a la Exacto. forma en que surge la hipnosis, sino el carácter electivo que la hace adecuada. Exacto. Entonces hay una cosa por la que él se pregunta y otra cosa que permanece enigmático, el carácter electivo. Ahora, ¿qué responde Lacan a eso? Es eso. Es ahí sí, continúa Marcela. Eso, entonces, exacto. La forma en que surge la hipnosis, ¿cierto? Y el carácter electivo, o sea, ¿por qué unas personas sí, otras personas no? Entonces, ¿qué responde Lacan? Que todo parece indicar que lo que se realiza en la hipnosis resulta posible en el sujeto debido a la pureza de determinadas situaciones, más bien diría actitudes libidinales. ¿De qué se trata? Sino de los lugares, los puestos que estamos esclareciendo. El elemento desconocido del que habla Freud gira en torno a la articulación de la demanda y el deseo. O sea, lo que yo entiendo es lo que la hace adecuada para determinadas personas cuando otros se oponen, tiene relación con la demanda y el deseo. ¿Sí? Exacto, exacto. Pero entonces, pero eso Interesante. también lo primero. Y el Sí, sur sí. Sí, Satría, sí. Sí, Y no me deja abrir. No, no dije nada, como que sí, que eso, y pues que sí me parecía que esa era la misma interpretación y que también me parecía interesante esto que decía de las actitudes libidinales. Ujú, Pero ujú. sí. ¿Cómo entendés vos actitudes libidinales? Mm, no Y sé. todos, sí, cuando se habla de libidinal aquí, sin lugar a duda, es imaginario, ¿sí? Es Imaginario. imaginar. Lo libidinal es las actitudes libidinales, es de amor, de odio, de todo lo que tiene que ver Ahí con la estaría libido. como el si quiere ser hipnotizado o no, o si... Ajá. Ay, yo me imaginaba lo libidinal como real, como que tendría que ver con el goce, A ver, sí, con no. investir objetos, sí, yo me imaginaba Ah, lo ya. imaginario.
No, espere, el goce es real, ¿sí? El goce es del orden de lo real porque implica una satisfacción, ¿sí? De una determinada pulsión, ¿cierto? Oral, anal, etcétera. Ahí es lo real. Pero ¿qué ocurre? Que ese goce puede ser marcado por el principio del placer, ¿sí? Y cuando está marcado por el principio del placer, va a, digamos así, a manifestarse a través de los afectos. Y los afectos es lo que marca las relaciones libidinales con los otros, ¿sí? Libidinal implica una relación con los otros, ¿sí? Hay que separar como esa situación. Por eso dice actitudes libidinales. Sería, volvamos otra vez, pero todo parece indicar que lo que se realiza en la hipnosis es que es un hipnotizado frente a un hipnotizador. Y recuerdan que él desde los textos primeros que leímos sobre la hipnosis planteó que la relación hipnótica parece la relación del niño con la mamá, por ejemplo, o la de los enamorados, algo que él va a volver a retomar en psicología de masas. Y esa relación con la mamá y con la persona que se ama son relaciones libidinales, ¿sí? Ahí, digámoslo así, la dimensión del goce, el goce es de carácter imaginario porque se dirige o se inviste un objeto de amor, ¿cierto? O de odio, bueno. Pero Doctora, esa. doctora, Sí, señor. Sí, Luis, sí. esa pregunta que continúa después de actitudes libidinales, yo la estoy leyendo y en realidad es una pregunta-respuesta, porque mire lo que dice al final de la pregunta, gira en torno a la articulación de la demanda y deseo. O sea, lo que él se pregunta lo lleva a la articulación de demanda y deseo. Sí. Y yo estaba tratando dentro del grafo, ¿cierto?, de meter esto, ¿no? Porque en realidad cuando dice que gira en torno a la articulación de demanda y deseo, está hablando de las posiciones dentro de lo que constituye, digamos, el grafo del deseo, ¿no? Todo ese viaje que hace el sujeto, ¿cierto? Ascendiendo, pasando por el gran otro, por la castración. Y hay algo que quedó dando vuelta antes, cuando comenzó a exponer la compañera ahí, ¿dónde Marcela. ubicaba el objeto A? Dice. Para ubicar al objeto A, yo me quedé pensando que hay que pensar el grafo del deseo en dos planos, o sea, en el plano de la enunciación y en el plano del enunciado. Y en el plano del enunciado tendríamos el decir que tiene que ver con el objeto A, ¿cierto? Que es ese resto que quedó, que no se subordinó, digamos que no fue objeto de castración y quedó como libre, así como es un significante que él lo llama, es un significante vacío, lo llama Lacan eso. Entonces, cuando dice el deseo se articula dentro de la cadena de significación. Y dentro de esa cadena de significación estaría el objeto A como significante vacío, ¿no? Que escapó, vamos a decir así, de la castración. Vamos despacio porque aquí en este punto, pero sí tiene razón usted en este corte que él hace aquí, y va punto seguido y luego hace la pregunta, ¿cierto? Ya nos dijo que lo que realiza la hipnosis resulta posible en el sujeto debido a la pureza de determinadas situaciones que son actitudes libidinales. Yo aquí estoy en el eje verde. Aquí estoy en el registro imaginario, ¿sí? Ahora, dice, él hace la pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Sino de los lugares, los puestos que estamos esclareciendo. Este seminario 5, los puestos que se están esclareciendo es, como usted muy bien dice, Luis, los puestos del grafo del deseo, ¿sí? Todas esas esquinas que están en el grafo del deseo y que poco a poco iremos aclarando. Y ahora ya le va a contestar a Freud. El elemento desconocido del que habla Freud aquí, que permanece enigmático, el carácter electivo, que hace que una persona, mejor dicho, es como si él dijera que esta primera parte de la oración responde a la pregunta de Freud, ¿cierto? ¿De qué forma surge la hipnosis? Va a surgir o resulta posible lo que realiza en la hipnosis, resulta posible en el sujeto debido a la pureza de determinadas situaciones de captura, ¿cierto? De captura imaginaria por el otro, es decir, de actitudes libidinales. Y ya cuando se va a referir al carácter electivo, que es
que permanece enigmático para Freud, ahí es donde él va a dar su respuesta y va a decir, ese elemento desconocido del que habla Freud, ese carácter que permanece enigmático, el carácter electivo que permanece enigmático, él va a decir, ese elemento enigmático desconocido gira en torno a la articulación de la demanda y el deseo. Ya no estoy en la actitud libidinal, ya no estoy en lo verde que habría aquí, ya no estoy en el eje imaginario, sino que estoy en el eje simbólico, en el rojo, donde debo articular demanda y deseo. ¿Medio entendido? Ana Victoria, porque él habla de pureza de determinadas situaciones, esa palabra pureza que Es purito. se entiende. Ustedes han visto, yo no sé, cojan un bebé que todavía no se ha destetado de la madre, de los Ajá. primeritos meses, 4, 5 meses. Los niños, usted los mira y ellos son hipnotizados mirando el rostro de la mamá, o sea, es asombroso, es una hipnosis, o sea, eso está, eso lo planteo, Sí, entonces sí. es la pureza, o sea, es Ah. en el origen, es desde el principio, eso no es que lo queramos, Sí, es que sí. ya el hecho de haber pasado por el estadio del espejo como lo vimos, ¿sí? Es que todo ese estadio del espejo entra a jugar aquí, no es que ya pasó de moda, que yo ya no lo tengo en cuenta, no, eso es una actitud libidinal que es surgida de la relación imaginaria que tiene su núcleo y su base en el estadio del espejo. Y que acuérdense que tiene dos planos, el del narcisismo primario, que es la identificación con la imagen del propio cuerpo, y el narcisismo secundario, que es la identificación con el semejante. Es cuando el niño, es que he visto 2 casos así, y yo digo, está hipnotizado, ese niño está hipnotizado. Un día Sí, sí. en un bus, tanto que la gente que estaba, este niño miraba a la mamá como hipnotizado con ese amor así, capturado por ella, que los que no fui yo sola, sino todos los que estábamos ahí nos tuvimos que reírnos, porque es que era asombroso la pureza de esa situación libidinal. Y Sí. que cuando estamos enamorados no es lo mismo. O sea, no vemos sino por los ojos de la persona que amamos. Estamos absolutamente hipnotizados. Y la expresión de la mamá cuando ve que su hija está enamorada de un muchacho que no le conviene, pero mi hija, o las amigas también, pero vos, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? Es que la expresión es esa. ¿Qué le ves? Tu mirada está capturada por el otro, igualito que en la hipnosis. El hipnotizado está capturado no está despierto, sino para el hipnotizador. Entonces esa es la pureza de la situación libidinal, que es distinto entonces, las inquietudes de Freud van en esos dos sentidos, el uno en el nivel imaginario y el otro en el nivel simbólico, donde se da la articulación entre la demanda y el deseo. Eso es lo enigmático. Porque hay histéricas que se dejan hipnotizar y otras no? Eso depende de la articulación de la demanda y el deseo, es decir, de la relación del sujeto con el significante. Y se acuerdan que vimos también ejemplos, que no todos, había personas no solamente que no se dejaban dormir, sino que no solamente no se dejaban dormir, sino que aún dormidas no obedecían todo lo que el hipnotizador les decía. De ahí estábamos en la sugestión. Y eso, ¿dónde lo va a poner? ¿Dónde lo va a leer Lacan? Lo va a leer en la articulación de la demanda y el deseo, es decir, en el eje simbólico. Sigamos ahí. Ana Victoria, en este texto, esta interrogación, la segunda, en el caso de que esté en interrogación, yo la pasaría, no sé si ahí estaría correcta, estaría después de esclareciendo, porque podría ser, ¿de qué se trata si no de los lugares, los puestos que estamos esclareciendo? Y luego pasa la respuesta. Así, porque es que los lugares, ya sigamos porque vamos a ver en el grafo que hay los lugares liminales, ¿sí? Los lugares imaginarios y los lugares simbólicos. Entonces, cuando dicen los puestos que estamos esclareciendo, son los imaginarios, los simbólicos y los reales. Ajá. Bueno, entonces, esto es pues como un paréntesis pues que hace Lacan, como les había dicho, después de que él está hablando sobre la histeria y dice que el sujeto histérico
efectivamente está más abierto o más abierta a la sugestión de la palabra. Entonces, la forma en que surge la hipnosis, o sea, esto es lo que yo leí, la forma en que surge la hipnosis o lo que la hace adecuada para determinadas personas y no otras, resulta posible pensarlo teniendo en cuenta la articulación de la demanda y el deseo, ¿cierto? Ahora, yo Solamente dije, te bueno, diría ahí que la forma en que surge la hipnosis es otra, ¿cierto? Es el es primer, otra pregunta. es otra pregunta que se resuelve con la actitud libidinal, pero lo otro es perfectamente, es así. Listo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿y a dónde pues la demanda y el deseo en el esquema L, ¿cierto? Entonces yo pensaría que está sobre el eje simbólico y más allá del otro. O sea, de esta, ay, espérense, sí, sí lo tengo. O sea, más allá de esta A, ¿cierto? El otro simbólico, el tesoro de los significantes. Entonces, lo que hice fue contrastar con el grafo, dónde ubica Lacan en el grafo demanda y deseo, ¿cierto? Para saber si realmente uno los podría ubicar aquí, en el eje simbólico, más allá del otro. Bueno, pues antes de eso, yo quise poner esto así, para entender pues que lo que hablaba Luis ahorita, ¿cierto? Que pues que el grafo tiene, yo le digo 2 pisos, yo creo que Lacan también le dice como 2 pisos, pero sí, uno es el enunciado, otro es la enunciación, y es simplemente pues una figura montada encima de la otra, como para que no salga de esta figura así tan de una vez que uno como que la rechaza porque parece tan complicada. Entonces, bueno, diciendo esto, ¿cierto? Tenemos aquí en el grafo, aquí tenemos el otro simbólico que está pintadito con rojo, ¿cierto? Y vemos que más arribita, la D, está el deseo y la demanda está un poquito más arriba, en amarillito, ¿cierto? Lo que quiere decir, creo que Luis lo dijo ahorita, ¿cierto? Que es necesario atravesar ese tesoro de los significantes para, ¿sí?, poder llegar al deseo, y que más allá del deseo está la demanda, lo cual es en cierta forma lo mismo que decir que el deseo es el deseo del otro y que siempre que hablamos se pone en juego algo de la demanda. Ahora, no es tan sencillo, un minutico, no es tan sencillo pues este camino de pasar por el otro y llegar al deseo, porque como Ana Victoria lo explicó la vez pasada, ¿cierto? Hay ese muro del lenguaje, porque acá ahorita lo vamos a ver con ya los colores, hay una especie como de remolino, ¿cierto? Que no va a permitir tan fácil, digamos, a ver, esa relación simbólica que veíamos, por ejemplo, en el esquema L, ¿cierto? Sino que había este eje imaginario que no permitía, digamos que, o sea, que el sujeto siempre que habla queda un poco enredado en ese eje imaginario. Entonces traje un ejemplo de Cleantis, como para tratar de ubicar deseo y demanda acá. Voy a leer lo que dice Cleantis. Cleantis dice que como la llegada de anfitrión me había como la llegada de anfitrión me había preparado para la tuya. Prolongué mi velada hasta que viniste, pero nunca vi frialdad semejante. Tuve incluso que recordarte que tenías una mujer, y cuando fui a besarte, volviste la cabeza y me ofreciste la oreja. Y después, dice Cleantis, pues más adelante, supe expresarte la ternura de mi corazón, pero a todas mis palabras respondiste como un tronco, y nunca logré que una sola palabra de cariño pudiera salir de tu boca. Entonces, ella se preparó para recibir a su esposo, deseaba estar con él, pero más que estar sexualmente con él, lo que le demandaba era su palabra, una palabra de cariño. Entonces, aquí uno podría ubicar deseo y demanda, ¿cierto? Deseo y demanda, pero igualmente para eso ella debe pasar por este tesoro de los significantes, por este otro simbólico. No sé si el ejemplo pues queda claro. Marce, ¿cierto? sería deseo de estar con él, y eso se referiría a deseo como sexual, pues en este ejemplo. Deseo.
Pues sí, por el deseo que sería, y demanda es pedirle palabras de amor, pues que no salen de él. Exactamente. ¿Y cómo? No, era eso, pues era como Sí. que era el deseo Además, para Aclaremos, distinguirlo. sí. más allá de, pues sí, yo pensaría que más allá pues como del deseo sexual está eso, esa palabra de que nunca salió, esa palabra de cariño, o sea, una demanda de amor, no sé. Solamente aclaremos una cosita. Miren que esta línea de deseo está en relación con esta que es la del fantasma. Esto es Ujú. inconsciente. Toda esta línea es inconsciente. Esta. Entonces, aquí es lo que el sujeto articula, ¿cierto? Lo que dice y cómo lo que va a llegar es la demanda, lo que se va a escuchar es la demanda. Pero lo que Ana, esa ¿cuál demanda línea es es, inconsciente? ¿Cuál? Esta. De la D al fantasma. ajá, este es deseo y este es el fantasma. El fantasma siempre es inconsciente, ¿sí? Que se realicen fantasías es distinto, pero el fantasma es inconsciente, ¿sí? E implica una relación, miren aquí donde llegó el objeto A, ¿sí? Esto sería este objeto A, ¿sí? Que es el objeto del fantasma. Aquí entra el objeto. Miren, encontramos objeto imaginario, idea, ¿sí? Aquí. Y en esta relación M, idea, que es el objeto del sujeto. A ver, y valdría la pena situar dónde está el sujeto, ¿cierto? El sujeto, miren que parece que no estuviera en ninguna parte, pero es aquí donde dice significante, en la cadena significante. Si ven mi cursor, sí. Ahí, A ver. ahí es donde está el significante y ahí mismo es el sujeto porque es el sujeto que habla, que articula, ¿sí? Y que este es el nivel del significante, el nivel de la palabra, mientras que este es el del discurso, ¿sí? Exacto, el del discurso. Y arriba tenemos la dimensión del inconsciente, este es el orden del inconsciente. Y Esto, aquí esa partecita, pues. exacto, aquí tiene la demanda, y bueno, ya lo seguirás explicando. Entonces, cuando ella demanda palabras de amor al otro, ¿sí? Estamos muy de acuerdo en eso. Pero ¿cuál es el deseo de Cleantis? Yo no diría tanto que es el deseo sexual, porque es que el deseo no es algo que Pues, o ella trata de decirle, pues, que ella se preparó como para recibirlo, ella no, sí, exactamente, pero ¿qué busca a través de su demanda? ¿Sí? Otra cosa, que es el deseo, el propio deseo de ella, que es distinto. Sí. Es interesante, doctora, el tema del fantasma y fantasía. En realidad, ahí hay problemas de traducciones, digamos, en lo que se conoce de la obra de Lacan, y él habló siempre de fantasía, no de fantasma. Y Pero, cuando habla de fantasía, se refiere a que el sujeto hace toda una construcción con el fantasma, vamos a decirlo. Por ejemplo, vio en el Cleantis, como dice ahí, como a la llegada me había preparado, ¿ves? Se había preparado para la tuya. Anticipadamente, ¿no? Antes de que él llegara, ya él se preparó, hizo toda una construcción que después, bueno, eso se vino todo abajo, dice ahí, porque él como un tronco no contestó. Pero bueno, queda claro que el tema es fantasía, más que sí, fantasma. sino que, por ejemplo, en una obra, la película que estábamos hablando, por ejemplo, ahorita, la de Laura Mora, Los Reyes del Mundo, ahí hay una fantasía, es una ficción, pero esa ficción es una elaboración, digamos así, que ella hace en términos ficcionales de su fantasma, del fantasma fundamental que hay en ella, ¿cierto? Y no solamente con Laura Mora y su película, cualquier obra de teatro, ¿cierto? Cualquier cuento, una novela. Siempre las manifestaciones del inconsciente artísticas van a implicar una forma de expresar, de darle escenario a este fantasma que ya es de otro orden. Bueno, pero poco a poco, por eso sigan viniendo a lecturas, que poco a poco iremos aclarando estas cosas. Sí, continúa Marcela. bueno, entonces,
esa es como ya, esta es como una pequeña conclusión de la primera cita, que sería que la forma, bueno, ya dijimos que no es la forma en que surge la hipnosis, pero no importa. Lo que la hace adecuada para determinadas personas resulta posible pensarlo teniendo en cuenta demanda y deseo. O sea, ¿qué desea Cleantis? Una palabra de cariño de socio. Es una demanda de amor. Cleantis, entonces, es susceptible de hipnosis o es fácilmente sugestionable en la medida en que desea, en que está a la espera de esas palabras que no salieron de la boca de Socia porque Socia respondió como un tronco y no le dio lo que ella quería. Es lo que yo captaría, o sea, que en la medida en que ella está como a la espera, o sea, en la medida en que sí, es más fácilmente sugestionable. Fue un poco como lo que pude entender de esa primera cita. No sé. Bueno. Porque la proposición de Lacan es ¿cuál? La proposición de Lacan es que la histeria Que la histeria está mucho más abierta, mucho más sugestionable a las palabras. Entonces ella, a las palabras del otro, ella está como a la espera de esas palabras todo el tiempo y eso la hace más fácilmente sugestionable, pensaría yo, no sé. es la histeria, exactamente. Pero sí, diferenciamos hipnosis de sugestión. Eso es lo fundamental, ¿cierto? Hipnosis es si se duerme o no se duerme, ¿sí? Sí, lo que pasa es que O no él lo dice dormida. como susceptible de hipnosis, pero después hablas de sugestión, pero fue como una cosa así, él lo dice como susceptible de hipnosis en la primera cita, Sí, sí. pero se refiere a fácilmente sugestionable, o sea, No es lo mismo, no es lo mismo. Susceptible de hipnosis es si se deja dormir o no. Pero, bueno, sí, 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 es verdad que ahí pero, aparecen como iguales, sí, ajá, pero que no es lo mismo. Una persona sí. puede estar dormida y no ser sugestionable, porque se revela a hacer lo que el hipnotizador le dice, ¿sí? Dice no. Cuando, por ejemplo, Freud ponía el ejemplo, una muchacha pudorosa, si el hipnotiza, es por más dormida que Voy esté, a, voy a si el devolverme un poquito. si el No, pero hágale, hipnotizador, Navidad. sí, búscala donde dice eso, Sí, si la persona, la joven que es pudorosa, puede estar muy dormida, pero si ese está dormida, accedió a la hipnosis, ¿sí? Pero el hecho de que sea susceptible a la sugestión ya sale de la situación puramente hipnótica del bebé con la mamá o de los enamorados. Ya eso pasa al nivel simbólico y ahí ya ella puede decir no. Abierto a la sugestión es que en general en la histeria ella acepta, ¿sí?, cumplir con todas las orientaciones, es obediente a lo que el hipnotizador le dice. Pero si el hipnotizador le dice, desvístase, en su pudor ella dice no. Y está dormida, y puede estar bien dormida, bien hipnotizada, pero no, ahí dice no a la sugestión. Entonces, ¿cómo va a explicar Lacan la sugestión? El hecho de aceptar la influencia de la palabra del otro, ¿sí? No a estar capturado en la hipnosis del otro, sino aceptar la palabra del otro. Ya él lo va a situar en la línea de la demanda y el deseo, que es la línea simbólica. Que ya es ahí. Mientras que, si quieres, pone otra vez el grafo, devolvete al anterior, y entonces eso, con tu cosita esa. ah, Ese pero es ese que, bueno, pero es que eso nos va a llevar a esa es como la cuarta exacto. cita. Ah, bueno, entonces, no, pero aquí con lo que está diciendo, situemos dónde está el hecho de que, que la persona pueda ser, hipnotizada, pueda ser dormida. Eso aparece abajo, Ah, aquí, sí, en M y A, ¿sí? sí, Yo, que es el hipnotizado, y en idea, que es el hipnotizador, ¿sí? exacto. Mientras la línea de sugestión, él dice que está es acá.
Exactamente, y arriba en la demanda, en esta dialéctica entre el deseo y la demanda. O sea que lo que se juega para que la persona acepte o no la palabra del otro, se juega entre esta D minúscula y la demanda que muy bien situaste. ¿Sí me hago entender? Entonces, sugestión es aquí arriba, entre D, imagínense, miren eso es increíble. La sugestión está entre D y demanda, entre deseo y demanda. Pero la capacidad de dormirse está aquí abajo entre M e I de A, igualito que en el esquema L. Exactamente. Y Eso después, es. bueno, después viene la línea de la transferencia, pero eso sí nos Eso lleva... lo veremos después ya, pero por lo pronto sepamos dónde yo sitúo el hipnotizado y el hipnotizador, en M y de A, abajo, en el nivel del Acá. enunciado, en el nivel del Exacto. discurso. Todo esto es nivel del enunciado, todo esto es nivel del discurso. Esta es la captura hipnótica, ¿sí? Sí, seguimos al líder simplemente porque solamente lo vemos, pero el hecho de estar hipnotizado no me garantiza que yo sea susceptible a la sugestión, que eso se juega es arriba, en D y en ese rombo de delta. Es aquí donde está la sugestión y aquí abajo la hipnosis. Eso es. Seguí, sigamos con lo que sí. Sí, súper. No le es espectacular, porque ya nos sitúas arriba en lo simbólico y abajo estamos ya en el orden de lo imaginario. Seguí. Bueno, Ana Esta es la Victoria, segunda perdón. cita. En el Sí. ejemplo que usted daba, ese pudor de la histérica que puede aceptar la hipnosis, pero cuando se va a transgredir ese pudor, ya no lo permite. Ese pudor donde se ubica, eso es simbólico, eso es del lado de qué, el pudor, Ese pudor está en el orden del deseo, del del deseo. de esa relación entre el deseo y la demanda. El uno pide que se desnude, que se quite el vestido, es una demanda del otro. Ah, Y ya. ella dice no. Y en lo que él pide y la negativa de ella, se juega el deseo. ¿Cómo? Lo veremos más adelante, es lo mismo que Cleantis. Entonces, es muy buena la pregunta porque entonces nos ayuda a desenredar lo de Cleantis. Y lo otro es que en el sueño, cuando uno ocurre, puede ser algo similar cuando alguien despierta, justo cuando en el sueño va a pasar algo que puede transgredir también ese, bueno, el pudor o eso Exacto, que no que hay algo, algo que se pide. Entonces, lo mismo, Cleantis, ¿qué pide? Cleantis pide siquiera un beso y cuando fui a besarte, ¿sí? Demanda, pide un beso. ¿Y qué hizo el otro? Le ofreció la oreja. Ajá. No aceptó. Es lo mismo, es como si ella fuera el hipnotizador y Mercurio, pues Mercurio socia, el hipnotizado. Se está Dice jugando ahí no, la ¿y qué demanda es y el esta? deseo. Y entre ese pedir un beso Sí, que es una y la demanda. negativa, que es una demanda, que se Ajá. está jugando el deseo de ella. Ella todavía no reconoce cuál es su deseo, pero ahí se está jugando. Lo mismo cuando pide palabras de cariño, otra demanda, te pido palabras de cariño, pero en esa demanda está el deseo que ella desconoce. ¿Sí? Ah, Esa es la Y cosa. otra preguntita. Mm. Cuando, que Ana dijo hace un momentico, bueno, que acabo como de ubicar la hipnosis y la sugestión en puntos distintos, y Ana dijo como igual que en el esquema L. Ujú. Entonces, igual que en el esquema L quiere decir que, así como nos había dicho Marcela ahorita, en el esquema L, el deseo y la demanda están en ese eje rojo simbólico y más allá de A. Pero en Ujú, cambio, ujú. pues, y la sugestión entonces estaría tal vez como de ese lado, pues de esa línea Exacto, roja. exacto. Y la hipnosis estaría entonces en el eje verde, pues como en la línea imaginaria. Es como eso, por eso Exactamente. dice. Eso es. Exacto. Y obedece a la relación en espejo, a toda la captura hipnótica del otro. Ana, uno podría decir que
que en una relación amorosa se pasa de eso hipnótico imaginario a una sugestión, a ser más simbólica y a jugar ya con el deseo y la demanda de los dos. Claro. Y justamente cuando empieza, y ahí empiezan los problemas. Claro. Ahí se pone maluco. Ya ahí se Cuando pone la empieza- cosa. Te pedí que me trajeras estas cosas. Ay, pero se me olvidó. Antes no me querés. Ahí está. Cuando ya empieza la demanda, ¿qué pide el otro? ¿Qué le da el otro? Ay, ya la cosa es como en la tierra de jauja que vimos. Cuando ya la cuestión se desvanece todo el espejo imaginario del que habla Lacan, se desvanece toda la ilusión sí, esas como rosadas ensoñaciones que se acaban cuando ya viene la realidad de la demanda, ¿cierto? Se quedó en la tierra de jauja, se quedó sin el objeto del deseo, que los otros se aprovecharon de que ese estaba hipnotizado, estaba como bobo, ¿cierto? O hipnotizado por lo que ellos le decían. Y se quedó sin el objeto, es eso, exactamente. Ahí cuando empieza la demanda, y es inevitable que empiece la demanda. Ay, tan lindo mi niño, no sé qué, pero empieza el niño a pedir algo y ya se acabó, se acabó la hipnosis. Sí, seguí. Bueno, vamos para la segunda. Yo pienso que no, quedan 20 minutos y ustedes querían mostrar unas citas. Entonces, me parece que podemos hacer algo. ¿Qué pasa con esta cita? Esta cita es Lacan leyendo a Freud, pero encontré algo que a mí no me gustó mucho. En esta edición de pues, Paidós, no, la traducción es como se la voy a leer, es muy incoherente, y tenemos la de la edición de Freud, o sea, que dice Freud en ese mismo paréntesis. Entonces dice aquí Lacan, aquí un paréntesis de Freud. Aquí va, bueno, y acá los colores tampoco tienen nada que ver con los colores que siempre usamos. Pues, Ya lo tendré presente. Tenemos que usar otros colores para esto. Bueno, Sí, sí. esto me parece rebuscado. Esta clase de informaciones insuficientes esconden por lo común motivos que nos expresan. Pensemos en la manera en que los hipnotizados divergen, que cumplen una misión post-hipnótica, le explican. Cuando se les preguntan las razones, con un motivo visiblemente insuficiente, en vez de responder, no sé por qué lo he hecho, el caviar de mi enferma sería un motivo de esta índole. Pero déjenme leerles la versión de Freud, que ahí uno dice, pero con razón, esto es que esto no se entendía nada. Esta es la de Freud. Dice, perdón, esta fundamentación me parece deshilachada. Tras tales informes insatisfactorios, suelen ocultarse motivos inconfesados. Pensemos en los hipnotizados de Bergen, que ejecutan un encargo posthipnótico y, preguntados por sus motivos, no responden, por ejemplo, no sé por qué lo hice, sino que tienen que inventar una fundamentación a todas luces insuficiente. Quizás algo semejante ocurra con el caviar de mi paciente. Noto que se ve precisada a crearse en la vida un deseo incumplido. Su sueño le muestra cumplido ese rehusamiento del deseo. Ahora bien, ¿para qué precisa un deseo incumplido? Entonces sí me parece que vale la pena aquí es quedarse con Pero el... yo creo, Marcela, yo creo que hay personas que no saben del sueño, en qué consiste el sueño. ya lo Sí, tengo o por sea, acá. ajá, Sí, ya voy. Esta es la cita, ¿cierto? en la cita, perfecto, listo. Vamos al sueño. Lo tengo por aquí también por si lo necesitábamos. El sueño dice, quiero dar una cena, pero como provisiones solo tengo un poco de salmón ahumado. Quisiera ir de compras, pero me acuerdo de que es domingo por la tarde y todas las tiendas están cerradas. Pienso en telefonear a algunos proveedores, pero el teléfono está averiado, de manera que he de renunciar al deseo de dar una cena. Ese es el sueño de la bella carnicera. Entonces, me voy para atrás. Entonces, la cita, cuando él dice acá, quizá algo se me ocurra con el caviar de mi paciente,
bueno, ya les voy a decir pues como más exactamente, es porque esta señora todo el tiempo le está pidiendo al esposo, que es carnicero, que no le dé caviar, que por favor no le dé caviar. Entonces Freud le pregunta, pero, o sea, pues si usted quiere caviar, por qué no? Y entonces la respuesta de ella es muy particular, es lo que vemos. Entonces, ¿cuál es la fundamentación que a Freud le parece deshilachada, pues, de la bella carnicera? Y es que esta mujer le ruega al esposo que no le dé caviar, que quiere, para seguir haciéndole bromas con eso. Es lo que dice la mujer, ¿cierto? Voy a avanzar un poquitico en este caso de la bella carnicera para que entendamos, pues, mejor. O sea, para seguir peleando con él. Para seguir O sea, peleando con el él. intercambio de palabras, o sea, ya empezamos Sí. ahí, no quiero que me des el caviar porque entonces no tengo de qué hablar con vos, no tengo con qué pelearte, es eso. Exactamente, exacto. Entonces aquí está más claro, pues, dice, mi enferma, dice Freud, dice Freud, pero redactado Lacan, pues, leído por Lacan. Mi enferma está actualmente muy enamorada de su marido y siempre lo está haciendo rabiar. También le ha pedido que no le dé caviar. ¿Qué puede decir esto? ¿Qué puede querer decir esto? Se pregunta Freud. En realidad desea desde hace tiempo tener cada mañana un emparedado de caviar, pero se niega a este dispendio, o mejor, quizá no se concede esta licencia. Naturalmente tendría enseguida ese caviar si se lo dijera a su marido, pero le ha rogado por el contrario que no se lo dé para poderle más lata a este respecto. Y yo decía, bueno, esta cita explica muy bien como lo que pasa con Cleantis, que Socia no le quiere dar las palabras de cariño. No le quiere dar la palabra de cariño. O sea, Cleantis le pide palabra de cariño y Socia, como un tronco, no le da la palabra de cariño. Y hago el paréntesis ahí, y también le pide besos y no, y se acuerdan, ese socio es Mercurio. Y cuando ella le está contando eso a Socia, al verdadero Socia, dice, eso era, no, porque no se trata de eso. Y es la famosa frase de Lacan, ¿cierto? En una orientación para el trabajo clínico, no me des lo que te pido, que no es eso lo que quiero. Entonces, por eso el analista no puede acceder a ciertas demandas del analizante, porque es que él sabe que no es eso lo que quiere, ¿sí? No es el caviar. Lo que quiere es seguir hablando. Sí. Y también Bueno, porque al no responder a la demanda, se mantiene el deseo. Se está en el Exacto, puede encontrar el deseo, es eso. Ujú. Puede encontrarlo, porque es que se trata de que el sujeto se reencuentre o se encuentre con su propio deseo, que en el caso de la histérica es muy claro, es el deseo del otro, pero no el de ella. ¿Sí? ¿Dónde está el de ella, el propio deseo de ella? ¿Cuál es? Ese es el problema. por eso es que está el caviar, pues acá, ¿cierto? Como objeto de deseo, por este caso, pues de la bella carnicera. De demanda. Entonces, digamos, de demanda. Demanda, sí. De demanda, objeto de demanda, ya entonces ya tenemos tres. Era el objeto de la rivalidad imaginaria, ¿sí? Del niño de San Agustín mirando al hermanito tomando el seno de la nodriza. Ese es objeto de rivalidad. Objeto de deseo, aquello que no está. Objeto de goce, el que satisface, o sea, cuando ya yo tengo el objeto y realmente hay una satisfacción de ese objeto. Pero está el objeto de la demanda, que es, que va a, digamos así, a darnos la pista de cuál es el objeto del deseo, que es el más enigmático de todos para todos. Porque en esto que decía Adela, pues cuando, o sea, quiero el caviar, pero no me des el caviar, permite que siga queriendo el caviar. Pero ese sigue siendo no el objeto de deseo, sino el objeto de demanda. Exacto, exacto. Porque da la impresión, pues, de que ese es el deseo y que se sostiene gracias a que se niega. Pero bueno, por eso está encubriéndose en realidad el objeto de deseo y ese es el objeto de demanda con el que también se juega eso. Porque si se da ese objeto de demanda, pues se pierde la posibilidad de ir detrás del deseo, algo así. Y que es lo que ella dice, o sea, finalmente lo que quiere es ese intercambio, son las palabras.
pues en este caso, vamos a ver, pero eso va a seguir, seguir. Sí, y además en algún punto vamos a tener que llegar a la transferencia y volver a hablar de eso. Bueno, esta es la misma, pero en Freud. Entonces, a ver, tratando un poco de como de qué se trata, pues como esta cita. Él dice, los hipnotizados de Bergheim que ejecutan un encargo post-hipnótico inventan una fundamentación a todas luces insuficiente para justificar su acto. Y la bella carnicera justifica sus ruegos al esposo de no darle el caviar diciendo que es para mantener una broma con el esposo. Eso a Freud, eso no le suena, dice, no se queda como satisfecho con eso. Entonces, lo deshilachado para Freud es la fundamentación insuficiente de personas que han sido hipnotizadas y actúan un encargo sin saber por qué, y de esta mujer que Freud nota se Dame ve un segundito, precisada. Marcela, solamente recuerdo el ejemplo que Freud nos pone, lo leímos en esa época, y es poshipnótica. Entonces, el hipnotizador le dice, cuando acabe la hipnosis, pasados 15 minutos, en este salón, usted va a abrir la sombrilla. Y Exacto. efectivamente eso hace ella. Abre la sombrilla, el hipnotizador le pregunta que pues, usted por qué abrió esa sombrilla, y ella da cualquier razón. Como una En razón absurda en vez de decir que no sabe por qué. Exactamente, entonces ese es análogo a lo que, a la explicación de para continuar dándole la lata al marido. Exactamente. Entonces ella, pues Freud dice que se ve precisada pues a crearse en la vida un deseo incumplido, y Freud se pregunta, bueno, ¿y para qué precisa de un deseo incumplido? Entonces, en la fundamentación insuficiente que no responde a un por qué o para qué, yo pensaría, pues esto es lo que voy encontrando, que debe buscarse también, como en el sueño, algo en el orden del deseo que dé cuenta pues como de un motivo, un verdadero motivo, más allá de la explicación de la sombrilla como sin fundamento, o de esto que dice la bella carnicera, pues que es solamente por molestar al marido. Pero bueno, y entonces, ¿cuál es el deseo ahí? Yo sería lo contrario de Freud, o sea, a mí me pareció muy lógico ese motivo. Y es Me que pareció sigue racional, buscando, que no sí. tiene sentido, o sea, A mí como es, también. Y él sigue Ay, buscando, no, a y mí ahí es no. donde da con la amiga, que la amiga Molestar al quiere el marido. salmón. ¿cómo te Porque hace? quiere, pues a mí tampoco me parecería como coherente, o sea, ¿para qué quiere pelear con el marido? Eso suena raro. Sí, Claro oye, que sí. Pues sí, pero digamos, si así sí, detrás ese de es eso hay hablar, pero uno, ¿cómo no va a decir que es muy, pues sí, tal vez, no sé, pero pues sí, no, yo pero, quiero tener motivos para pelear, pues generalmente no es ajá, así que uno lo dice. exacto, muy bien, No, sí. pero yo creo que es porque Freud, ahí yo pienso que estaba en la pista, era como de la identificación al síntoma. Entonces, por eso hace como llegar el caso como a otro lado, pero ese era un muy buen motivo para la bella carnicera, pero Freud insiste en que no, y entonces por allá le hace aparecer una amiga que le gustaba, era el salmón ahumado, bueno, varias cosas pues como del caso que son muy interesantes, Diferencia. pero sí va a alcanzar. Entonces, de la primera cita, la forma en que surge la hipnosis, o sea, lo que la hace adecuada para determinadas personas, resulta posible pensarlo teniendo en cuenta la articulación de la demanda y la deseo, la demanda y el deseo. Pero aquí dijimos que no es la forma en que surge la hipnosis, ¿cierto? Sino solamente lo que la hace adecuada para determinadas personas, fue lo que quedamos en la lectura. Y de la segunda, en la fundamentación insuficiente, que no responde a un por qué o para qué, debe buscarse también, yo me pregunto, como en el sueño, eso es algo como que tengo en pregunta todavía, algo en el orden del deseo que dé cuenta de un motivo. O sea, lo que se introduce con estas citas del seminario 5 es el deseo y la demanda en relación con la sugestión y con la transferencia, como vamos a ir viendo a medida pues como que vengan las otras citas. Bueno, eso es como lo Qué que, bueno. y la invitación pues la tengo por acá, la próxima. Sí, La próxima, bueno, vamos a seguir entonces con otras dos citas, para ahí sí pasar ya del todo el esquema del grafo, estas otras dos citas sobre la hipnosis y la sugestión en Lacan, ¿cierto? Y pensar, aunque no creo que se vaya a desarrollar, pues salimos a vacaciones y todo, y cómo se llega al nudo, pues, o sea, con qué citas llegaríamos del esquema L
al grafo y después al nudo Borromeo. Bueno. Eso es. Esto todos son inventos de Marcela. O sea, es ella la que hace todas estos diseños gráficos. Es genial. Entonces vamos a aprovecharlos para la próxima. Bueno, entonces ya está esa invitación. Me bueno. parece muy bien. Voy a aprovechar estos minuticos para recordar entonces las referencias de Lacan. Compartir. Lo están viendo ahí. Ya, Para sí. que, contestando la pregunta de Marcela, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir del grafo al nudo? Miren cómo vamos a ir. Estamos aquí. Estas son las referencias de los seminarios, la fecha de la lección, el tema de hipnosis y sugestión o de hipnosis y algo más. Ya está seminario 3, seminario 4, seminario 5. Estas son las que estás poniendo. Ana, más. las del 4 no las hemos visto, ¿cierto? No hay a ver, hay del seminario Ah, 1, no. ya lo vimos, del seminario 2, ya lo vimos. Seminario 5 Del- estamos viéndolo, esto es lo que vamos a ver. Estas son las dos que ya he trabajado, estas dos son para el 8 de junio. Y luego sigue, seminario 10, la angustia, hay una cita. Seminario 11, hay 2. Seminario 13, hay una. Seminario 15, hay otra. 16, hay otra. Y 24, ¿sí? Si uno dijera, hasta aquí estaríamos explicando, digamos así, en el seminario 2 fue esquema L. Seminario 5, grafo. Seminario 10, grafo. 4 conceptos fundamentales, ya nos van a dar los 4 conceptos, ahí también habría que movernos hacia los 4 discursos. Lo mismo con el acto analítico y de un otro al otro, yo creo que aquí sería movernos del grafo a los 4 discursos. Pero ya el 24, que es después de Joyce, esto sí nos llamaría a pensarlo en el nudo. Entonces, estas son las citas. Ustedes quedan cordialmente invitados. Si alguien quiere comentar alguna, rico, sino que la lea, puede conversar con nosotros, puede hacerlo solo, como quiera. O sea, la cuestión es que de pronto se animen ustedes a participar y las combinaremos con la lectura del texto de Freud que sigue, que es un caso de curación hipnótica, que ya es aplicación del trabajo de la hipnosis en la cura de un caso de histeria. Y por último, en estos 3 minuticos, pues animarlos pues a que se propongan para este comentario. Miren que es muy sencillo, es leer la cita, comentar lo que se les ocurra, leerla en conjunto. Miren que hay cosas que, esto es lo bueno de lecturas, o sea, miren que yo sola aquí en mi casa no había captado todas estas cosas, algunas de las cosas que ustedes plantearon y creo que viceversa. Entonces, este ejercicio bien vale la pena que lo sigamos trabajando, así que si alguien se anima, muy rico. Eso será después de vacaciones, cuando ya retomemos. Y quería invitarlos a una invitación muy especial sí, aceptar. Ok, entonces, invitarlos muy especialmente a una actividad también de lecturas. La biblioteca del ANEL invitó a lecturas para participar en contribuir a las actividades preparatorias para el INES, que es una actividad que se hace en el marco de las jornadas del ANEL, que serán en Lima en noviembre, que están cordialmente invitados. Es para amigos también del ANEL, miembros asociados y amigos del ANEL. El tema de esas jornadas es corte e interpretación. Entonces hay unos colegas del ANEL que están realizando un seminario leyendo los capítulos del seminario 10, la angustia. Entonces de biblioteca nos dijeron si nosotros queríamos colaborar en la lectura de lo ominoso de Freud, que es una referencia muy importante dentro del seminario de la angustia, el seminario 10.
Y como saben, pues no nos vamos a eximir de la lectura literaria. Fue Maribel quien nos propuso que leyéramos, como ya la gente va sabiendo cómo leemos aquí. Entonces Maribel quien nos invita de biblioteca a que leamos en voz alta el cuento que va a ser el núcleo o el punto de reflexión de Freud para proponer, para proponer lo ominoso, y leer la angustia desde el punto de vista de lo ominoso, de lo unheimlich, ¿sí? De lo horroroso, de lo siniestro. Entonces quedan cordialmente invitados. Es el martes 30 de mayo a las 7:30. Como siempre leeremos una referencia de Lacan, luego la correspondiente de Freud y luego una parte del cuento, la primera parte del Hombre de la Arena. Entonces quedan cordialmente invitados. Es también entrada libre y participaremos, ¿cómo es? Entrada libre, y son 4 sesiones. Esta de septiembre, porque el cuento es muy largo, entonces se divide en 4 partes. No, Esta de septiembre, ¿qué hubo? de mayo. Perdón, Que esta esta de no es de mayo. septiembre. Ya estoy en septiembre. Esta de mayo, luego en julio, septiembre y agosto, las 4, el último martes de cada mes. Y es virtual, porque lo Es que veo. virtual, todo es vía Zoom, todo es vía Zoom, exactamente. Vía Zoom, seguramente que les pasaremos para que se inscriban, si quieren, saldrá en el voz a voz. Se entra directamente, no hay que hacer inscripción, va a salir el enlace para que entren directamente ese día. Así que será muy rico contar con ustedes, y también dentro de 15 días, donde terminaremos estas citas de Lacan. Bueno, no es más por el momento. Muchas gracias por la asistencia, a Marcela por el trabajo. Gracias. Ustedes también, gracias. Muchas gracias, muy chévere. Muchas gracias. Bueno, pues, Muchas hasta la- gracias. Feliz noche. que estén bien, chaito. Chao. Chao.